Muy bien, estimados estudiantes, vamos a solucionar la ficha de ejercicios del tema funciones lineales con fecha lunes 13 de abril. Nos dice, ¿no? Lee las siguientes situaciones y identifica lo siguiente con cada una de ellas, ¿no? Tenemos que identificar qué magnitudes intervienen, escribir cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente y representar la función que describe la situación. Para la letra C recomiendo utilizar una tabla donde podamos identificar la constante de proporcionalidad, como se observó en los videos que había compartido con ustedes. Veamos, situación 1. Una máquina imprime 840 páginas cada 30 minutos. Veamos por aquí nuestra solución. La variable independiente, en ese caso, sería el tiempo. Ojo, siempre el tiempo se considera como variable independiente. Variable independiente es el tiempo, que está expresado ¿en qué? En minutos. Y la variable dependiente sería la cantidad de páginas que se han impreso. ¿Y en qué está? En unidades. Si hacemos una tabla, tendríamos lo siguiente. Variable independiente viene a ser X, el tiempo. La variable dependiente vendría a ser f de X. ¿Quién? La cantidad de páginas. Por dato del problema, 30 minutos imprimió o permitió imprimir 840 páginas. Entonces, voy a buscar reducir mi variable X a la unidad. ¿Ok? A la unidad. ¿Cómo? Si yo divido entre 30 aquí arriba entre 30, aquí también debería dividir entre 30. 840 entre 30 es 28, ¿no? Es 28. Ahora, esa es una forma de determinar, ¿no? Entre 30 y entre 30. Otra forma de determinar es multiplicando. El 30, ¿por cuánto multiplico para que me dé 840? Por 28. Entonces aquí también debe observarse que es por 28. ¿Y por qué lo reduzco a la unidad? Porque me va a permitir observar de manera fácil quién es mi constante de proporcionalidad. Mira, ¿qué pasaría si yo ahora mi X lo trabajo como X? ¿Por cuánto he multiplicado cada pareja, cada valor de X? Por 28. Entonces la X también será multiplicada por 28. X por 28, 28X. Entonces mi f de X será igual a 28X. Y ya está nuestra función. Es decir, cuando eran 30, cuando X valía 30, f de X me salió 840. Cuando pasó un minuto, se imprimieron 28 páginas. Cuando pasó 30 minutos, se imprimieron 840 páginas. Cuando pasó X minutos, ¿cuántas páginas se van a imprimir? 28X páginas. Recuerda que siempre el análisis debe ser de X hasta f de X. De X a f de X. Siempre tiene que tener esa dirección la flechita. ¿Ok? Vamos a observar el número 3. Antes del 2. El número 3. Una empresa alquila un auto a 480 soles por 12 días. ¿Qué magnitudes tenemos? Tenemos la variable independiente, el tiempo, que está expresado en día. Y tenemos también la variable dependiente, que es el costo de alquiler. El costo de alquiler, ¿no? Relacionamos esa variable X, independiente X, con su dependiente f de X. Por 12 días pagué 480 soles. ¿Cuánto pagaré por un día? Observamos que estamos multiplicando por 40. Entonces aquí también debemos multiplicar por 40. Entonces por un día pago 40 soles. Para concluir, siempre mi flechita debe estar en esa dirección. Estoy multiplicando por 40, recuerda. Entonces si pago, ¿cuánto voy a pagar? Si mi análisis ahora va a ser por X días, ¿cuánto voy a pagar por X días? X por 40, 40X. Entonces mi f de X, mi función, tiene esta representación. F de X igual a 40X. Veamos el número 4.
10 kilogramos de papaya cuestan 35 soles. Mi variable independiente ahora va a ser la masa. Y mi variable dependiente va a ser el costo. Porque el costo, el dinero que yo pago, depende de cuántos kilogramos compro. X, mi variable independiente. F de X o Y o Y, mi variable dependiente. Por 10 kilogramos pago 35 soles. ¿Cuánto pagaré por un kilogramo? Hemos multiplicado por 3,5 y entonces todas las parejas van a quedar multiplicadas por 3,5. Entonces por un kilogramo pago 3 soles 50. ¿Y cuánto pagaré ahora por X kilogramos para poder determinar la función? X por 3,5 X. F de X entonces será igual a 3,5X. Y ahí está mi función. ¿Por qué hemos dejado para el último la número 2? Veamos lo siguiente. Un ascensor tarda 6 segundos para subir 2 pisos. ¿No? 6 segundos para subir 2 pisos. La variable independiente en este caso va a ser el tiempo. Cuando trabaje problemas que involucren tiempo, siempre el tiempo se considera como independiente. Tiempo, 6 segundos, y la variable dependiente, los pisos que sube, ¿no? 2 pisos. Por 6 segundos, 2 pisos. Y por 3 segundos, ¿cuántos pisos subiré? Se observa claramente que es 1. Si por 6 segundos subo 2 pisos, entonces por 3 segundos subiré un piso. Pero acá hay algo, profesor. La flecha tiene que respetarse. Sale de X y va hacia F de X. Siempre en ese sentido. Profesor, acá hay un caso. 6 por cuánto me va a dar 2. No existe un número entero que yo multiplique al 6 para que me dé 2. Pero sí puedo hacer una división entre 3. ¿No? Entre 3. 6 entre 3 me da 2. 6 entre 3 me da 2. 6 entre 3 me da 2. ¿Okay? 6 entre 3 me da 2. Pero este 3 proviene de una fracción, ¿no? Lo podemos relacionar con la fracción 1/3. 1/3 por 6 también me da 2. Porque 1 por 6, 6. Entre 3, 2. Este 1/3, que es la inversa de este 3, es con el que vamos a trabajar. Si yo quiero convertir de la división a la multiplicación, trabajo con la inversa del número. Por 1/3 de X. ¿No? Por 1/3, perdón. Por 1/3. Si es entre 3, expresar la multiplicación sería por 1/3. La inversa del 3. Entonces, ¿cómo saldrá el f de x si mi x se considera así, tal cual, como x? Saldrá como 1/3 por x. Entonces mi f de x es igual a 1/3 de x. De esa forma hemos determinado la regla de formación, regla de correspondencia o regla de generalización de las 4 funciones. Ahora, en el reto 1 nos piden determinar su función. ¿Qué función es la que gobierna dicha gráfica? Entonces, identificamos que la cantidad de piedras en carretilla que pertenece al eje X es la variable independiente. Y la cantidad de mezcla en carretillas que pertenece al eje Y es la variable dependiente. Variable dependiente Y o también f de x. Para ese tipo de problemas tenemos que identificar 2 o 3 puntos conocidos de la gráfica. Está, por ejemplo, el punto 1, 3. 1, 3. Está el punto 2 con 6. 2 con 6. Y está el punto 3 con 9. Y vamos a generalizar con el x. Recuerden ustedes que para hallar este f de x, esta regla de correspondencia,
voy a utilizar una flecha que va de x hasta f de x. Y ahí va a tener que estar multiplicado por un número o constante de proporcionalidad. Es de forma directa. 1 por cuánto me da 3 por 3. Entonces verificamos nada más. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. X por 3, 3x. Y esta es mi regla de correspondencia. Por lo tanto, f de x igual a 3x. Veamos ahora el reto 2. Igual. Eje x independiente, eje y o f de x dependiente. Identificamos 3 puntos. 2 con 3. 2 con 3. 4 con 6. Y 6 con 9. ¿No? Y la variable x para poder generar esa. Veamos nuestra flecha que va desde x a f de x y que tengo que ser multiplicado por una constante proporcional. Por 2 por cuánto me da 3 por 1,5. 4 por 1,5 me da 6. 6 por 1,5, 9. Entonces x multiplicado por 1,5, ¿cuánto es? 1,5x. Por lo tanto, la función lineal f de x es igual a 1,5x. Observemos que, como les mencioné en el video, una función lineal se caracteriza porque pasa por el origen de coordenada. Pasa por el punto 0, 0. Y ahí se nota claramente lo explicado. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.